En las cálidas arenas del desierto, donde el silencio solo se rompe con el sonido del viento cortando las dunas, una historia llena de misterio y coraje está a punto de revelarse. ¿Quién hubiera imaginado que una mujer extranjera, alejada del linaje de Israel, tendría un papel decisivo en el destino del hombre elegido para liberar a todo un pueblo? Este es el viaje de Séfora, una mujer de valor inesperado y sabiduría incomparable. ¿Pero qué lo hizo tan especial? ¿Y cómo su audaz decisión salvó la vida de Moisés en un momento de peligro extremo? ¿Has oído hablar de Séfora, la mujer que desafió las tradiciones para salvar a un líder elegido por Dios? ¿Y qué harías si supieras que, con una sola acción, cambias el rumbo de toda una misión divina? Para entender esto, es necesario mirar más allá de lo que se ve en la superficie. Séfora no era una mujer común y corriente. Era hija de Jetro, príncipe y sacerdote de Madián, una tierra de pastores nómadas, pero también de comerciantes astutos. Los madianitas, descendientes de Abraham, portaban una cultura propia, distinta de la de los israelitas, y Séfora trajo consigo la fuerza y la inteligencia heredadas de este linaje. A diferencia de las mujeres de su época, ella no se contentaba con ser una mera espectadora. Su actitud activa y decidida demostró que, incluso en una sociedad patriarcal, el coraje femenino podía redefinir los destinos. La historia de Séfora y Moisés no trata solo del matrimonio o la familia, sino también del propósito y la obediencia a Dios. Cuando Dios buscó a Moisés para matarlo en su camino a Egipto, fue Séfora quien intervino, realizando la circuncisión ritual de su hijo y tocando a Moisés con la sangre, lo que hizo que Dios lo perdonara. Éxodo 4, 24-26. Su acto no fue solo de valentía, sino de profunda comprensión espiritual. En ese momento, ella entendió lo que había que hacer, algo de lo que ni siquiera el propio Moisés se había dado cuenta. Séfora es, por tanto, una heroína silenciosa, una mujer que, con una sola acción, preservó la misión liberadora de Israel. Esta es la historia de cómo el amor, la fe y la obediencia pueden cambiar el curso de la historia, incluso cuando todo parece perdido. Así como Séfora jugó un papel indispensable en la vida de Moisés, tú también puedes ser parte de algo más grande. Suscríbete a nuestro canal y sigue más historias transformadoras que revelan la fuerza, la fe y el coraje presentes en la Biblia. No te pierdas ningún detalle de este viaje. Huyendo de Egipto, Moisés cruza el desierto de forma solitaria y agotadora. El calor abrasador y la arena interminable hacen que la caminata sea agotadora. Cada paso va acompañado del peso de la incertidumbre. No hay palacios, ni sirvientes, ni lujos. Ahora es solo un hombre que huye, que lleva la angustia de sus decisiones en su corazón. Después de días de viaje, Moisés ve a lo lejos una escena que llama su atención. Un pozo rodeado de mujeres que intentan abrevar a sus rebaños. Se acerca y observa atentamente. Las mujeres trabajan en armonía hasta que llega amenazador un grupo de pastores. Las empujan e intentan apoderarse del pozo, empujando a las jóvenes con gritos y gestos groseros. Moisés no duda. Movido por el mismo sentido de justicia que lo llevó a intervenir en Egipto, avanza contra los pastores. Con firmeza y determinación se enfrenta a los hombres. Su postura decisiva, combinada con la fuerza de un hombre acostumbrado al entrenamiento palaciego, hace que los pastores retrocedan, se van dejando solas a las mujeres. ¿Quién es este hombre?, pregunta Séfora, mirándolo con curiosidad. A diferencia de sus hermanas, que simplemente se sorprenden por el gesto, Séfora nota algo diferente en Moisés. No se parece a los hombres de Madián. Sus rasgos revelan un origen distinto,
y su silencio tras el enfrentamiento indica que no busca reconocimiento. Sin pedir nada a cambio, Moisés ayuda a las mujeres a sacar agua del pozo, llenando los cubos y asegurándose de que el rebaño beba de forma segura. Las jóvenes terminan la tarea mucho más rápido de lo habitual y regresan a la casa de su padre, Jethro. Se da cuenta de la llegada anticipada y con mirada curiosa pregunta: ¿cómo volviste tan temprano hoy? Un egipcio nos liberó de los pastores y hasta nos ayudó a sacar agua para el rebaño, responde una de las hijas. ¿Y por qué lo dejaron ahí? Le van a pedir que venga a comer con nosotros, dice Jethro, con un tono de desaprobación y hospitalidad al mismo tiempo. Las hermanas regresan corriendo al pozo y encuentran a Moisés sentado a la sombra, descansando. Sin dudarlo, lo invitan a ir a la casa de su padre. Moisés acepta. No tiene a dónde ir y, más que eso, la invitación es un alivio para quienes pasaron días enfrentando la soledad y el cansancio del desierto. En casa de Jethro, Moisés recibe alimento y descanso, lo tratan con dignidad y el príncipe de Madián observa atentamente al extraño. Los ojos de Jethro están entrenados para ver más allá de las apariencias, y algo en Moisés lo intriga. No es un hombre corriente. Jethro se da cuenta de esto. Conforme van pasando los días, Moisés comienza a participar en la rutina del hogar. Se une a los pastores y aprende el trabajo del campo. Ya no es el príncipe de Egipto, ahora es pastor y cuida las ovejas de Jethro. Cada día de pastoreo es una lección de paciencia, vigilancia y humildad. Las veladas alrededor de la fogata se convierten en el momento perfecto para conversaciones profundas. Jethro, con la sabiduría de su mayor, invita a Moisés a dialogar. Las preguntas del príncipe de Madián tocan temas que Moisés prefiere evitar. ¿De dónde vienes, Moisés?, pregunta Jethro, mientras el fuego ilumina sus ojos atentos. Por un momento, Moisés guarda silencio. Mira las llamas y suspira. Finalmente responde: «Vine de Egipto, pero no puedo volver». ¿Y por qué no puedes volver?, insiste Jethro sin mostrar juicio. «Cometí un error. Intenté corregir una injusticia, pero terminé quitando una vida. Ahora el faraón quiere mi cabeza». El silencio que sigue es denso. Jethro no hace más preguntas. Más bien, ofrece al forastero lo que más necesita: un espacio para empezar de nuevo. Moisés se instala en Madián y se adapta al sencillo ritmo del pastoreo. Las montañas y los valles se convierten en tu nuevo hogar. Aprende a escuchar el viento, identificar los peligros del desierto y proteger la manada. Cada oveja descarriada que rescata, cada enemigo que repele, es una lección de liderazgo. Sin saberlo, Moisés está siendo entrenado para algo mayor. Durante este tiempo, Séfora observa de cerca a Moisés. Su postura seria, su mirada distante y su constante silencio la intrigan. Poco a poco se da cuenta de que detrás de ese hombre silencioso hay una mente llena de conflictos. Las interacciones entre ellos se vuelven cada vez más frecuentes. No se intercambian muchas palabras, pero sí miradas y gestos. Jethro se da cuenta de la conexión que surge entre Moisés y Séfora. Luego decide proponer un acuerdo. «Moisés, has sido como un hijo para mí. Veo el bien que has traído a esta casa. Si es tu deseo, te daré a mi hija Séfora por esposa». La propuesta no sorprende a Moisés. Sabía que este día llegaría. El matrimonio, en aquella época, era un acto de alianza, una forma de integrarse a la familia y a la comunidad. Él acepta y la boda se lleva a cabo de una manera sencilla pero significativa. Ahora Moisés ya no está solo. Tiene una esposa y una nueva familia.
La relación con Séfora se fortalece, comparten el trabajo en el campo y el cuidado de los rebaños, pero también comparten el silencio de las noches, donde las estrellas cubren el cielo y el viento canta entre las montañas. Séfora no es una mujer común y corriente, es hija de Jetro, una mujer que porta la fuerza de su linaje y la sabiduría de una cultura nómada. A diferencia de las mujeres de Egipto, Séfora no es pasiva. Participa, cuida, observa y actúa cuando es necesario. La rutina en Madián continúa, pasan los años y Moisés se convierte en padre. Él y Séfora tienen hijos y su vida parece haber encontrado la paz. Sin embargo, el desierto no es solo un lugar de tranquilidad. Es también el lugar donde Dios obra en silencio. Y mientras Moisés pastorea las ovejas y cuida de su familia, se prepara algo más grande. Las montañas que ve a diario contienen más que rocas y arena, ocultan el escenario de un encuentro divino que cambiará tu vida para siempre. Los años de Moisés en Madián estuvieron marcados por el silencio, el trabajo y la reflexión. Ahora él era pastor, esposo de Séfora y padre de hijos. Lejos de los palacios de Egipto, se adaptó al ritmo sencillo de la vida en el desierto, guiando rebaños a través de montañas rocosas y valles secos. La rutina diaria de pastorear le enseñó paciencia y resistencia, virtudes que no había desarrollado mientras vivía entre la élite egipcia. Séfora resultó ser una compañera indispensable. Como hija de Jetro, príncipe y sacerdote de Madián, poseía una sabiduría práctica que ayudó a Moisés a comprender el desierto y la cultura del pueblo madianita. Ella no era una mujer pasiva. Participó activamente en las decisiones familiares y supo interpretar signos que muchas veces pasaban desapercibidos para Moisés. En su tiempo con Séfora, Moisés aprendió a escuchar más y a observar las lecciones escondidas en los pequeños detalles de la vida cotidiana. En uno de sus viajes habituales con el rebaño, Moisés condujo las ovejas al pie del monte Horeb. En el silencio de las montañas, mientras observaba el prado, un brillo inusual llamó su atención. Una zarza ardía a lo lejos, pero, curiosamente, el fuego no consumió las hojas ni las ramas. Eso no fue natural. Se acercó, atraído por el misterio, y entonces una voz pronunció su nombre. Moisés se dio cuenta de que se enfrentaba a algo sobrenatural. La voz que salió de la zarza se reveló como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios anunció que había escuchado el clamor de su pueblo, los hebreos, que estaban oprimidos en Egipto. Ahora, Él estaba enviando a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud. Este momento fue un hito en la vida de Moisés. Durante años había huido de su responsabilidad, pero ahora lo llamaban a enfrentar sus miedos y regresar a Egipto. La misión parecía imposible. Era un hombre sencillo, un pastor, y ya no tenía la influencia ni el poder que alguna vez tuvo. Además, Egipto todavía conservaba el recuerdo de su crimen. Moisés tuvo miedo y aún con las garantías de Dios, se sintió incapaz. Dios, sin embargo, le dio señales para fortalecer su fe. Transformó la vara de Moisés en una serpiente y luego la volvió a convertir en una vara. También hizo que la mano de Moisés se volviera leprosa y luego la sanó. Cada milagro demostró que Dios tenía el control. Al regresar a su casa, Moisés necesitaba informar a Séfora sobre el llamado divino. Sabía que cambiaría la vida de toda la familia. No se trataba solo de abandonar Madián, sino de afrontar el peligro en Egipto. Séfora, sin embargo, no era una mujer que huyera de los desafíos. Cuando Moisés le comunicó la misión, ella comprendió el peso de esa decisión. Lejos de resistirse, Séfora aceptó el viaje. Ella sabía que Dios estaba detrás de ese llamado y por eso estaba dispuesta a seguirlo. Comenzaron los preparativos para el partido.
Moisés reunió el rebaño, las provisiones y todo lo necesario para el largo viaje. Jetro, el padre de Séfora, los bendijo y les permitió partir. La familia siguió el camino hacia Egipto. El viaje fue largo y el desierto implacable. Cruzar el terreno rocoso con toda una familia requirió fuerza y determinación. Sin embargo, algo inesperado sucedió durante el viaje. En un momento de pausa, Dios intervino de manera sorprendente. Las Escrituras informan que el Señor buscó quitarle la vida a Moisés. No hay muchos detalles, pero el motivo estaba relacionado con la circuncisión. Este ritual, que simbolizaba la alianza de Dios con Abraham y su descendencia, aún no se había cumplido en el hijo de Moisés. Mientras Moisés estaba inerte, Séfora tomó la iniciativa. Con firmeza y decisión, tomó una piedra afilada y circuncidó a su hijo, realizando el ritual que Moisés había descuidado. Luego tocó a Moisés con la sangre y pronunció palabras que revelaban la gravedad del acto. Con esto, Dios perdonó a Moisés y la amenaza fue eliminada. La acción de Séfora fue decisiva y llena de significado. No necesitaba instrucciones ni peticiones. Su comprensión espiritual fue instantánea. Lo que Moisés, el líder elegido de Dios, no hizo, Séfora lo hizo. Su coraje y disposición aseguraron que el camino a Egipto continuara. Su gesto reveló que no era solo una esposa, sino una mujer activa e indispensable para la misión de Moisés. El viaje continuó. Moisés lo siguió con su cayado en las manos y Séfora, junto a sus hijos, siguió el lento paso de la caravana. Egipto estaba más cerca con cada paso. Moisés, que una vez huyó de ese lugar, ahora se preparaba para regresar como enviado de Dios. Sabía que se enfrentaría al faraón y junto con Séfora y su familia estaba a punto de presenciar el comienzo de una gran obra divina. El viaje de Moisés a Egipto no fue solo una travesía física por el desierto, sino un camino de pruebas espirituales. A su lado, Séfora y sus hijos se mantuvieron firmes. Séfora no era una simple compañera. Como hija de Jetro y conocedora de las tradiciones de su pueblo, comprendió la profundidad de los compromisos espirituales requeridos por Dios. Su presencia simbolizaba apoyo y estabilidad, especialmente en los momentos de mayor tensión. En el camino, un acontecimiento inesperado reveló la gravedad de descuidar los convenios de Dios. Durante una parada, el Señor se reveló de manera severa y Moisés fue repentinamente amenazado de muerte. El motivo estaba relacionado con la circuncisión de su hijo, símbolo fundamental de la alianza entre Dios y la descendencia de Abraham. Moisés había descuidado esta práctica y ahora su vida estaba en peligro. Séfora, al darse cuenta de la situación, actuó rápida y decisivamente. Sin dudarlo, tomó una piedra afilada y circuncidó a su hijo, tocando a Moisés con la sangre. Este acto inmediato detuvo la amenaza divina. Séfora entendió la urgencia del momento y se encargó de lograr lo que Moisés no había logrado. Su acción demostró valentía, sabiduría y una profunda comprensión del significado espiritual del pacto. El episodio marcó un hito en el viaje. Si bien Moisés fue el líder llamado por Dios, fue Séfora quien aseguró la continuidad de la misión. La fuerza de su actitud demostró que no era una figura secundaria, sino una mujer activa e imprescindible para el propósito divino. El episodio de la circuncisión destacó la importancia de un pacto completo con Dios, un principio que guiaría los siguientes pasos de Moisés. Eliminada la amenaza divina, el viaje continuó. Moisés, ahora consciente de sus responsabilidades, encabezó el viaje hacia Egipto. A su lado, Séfora y sus hijos lo seguían en silencio, pero con determinación. Cada paso por el desierto trajo nuevos desafíos, y Séfora permaneció alerta, lista para actuar cuando fuera necesario.
La convivencia de Séfora con el pueblo israelita trajo desafíos que iban más allá de cruzar el desierto. Como mujer madianita, enfrentó las diferencias culturales que se manifestaban en las tradiciones y costumbres del pueblo hebreo. Aunque su unión con Moisés había cimentado una alianza entre las familias de Jetro y los israelitas, no la eximió de las tensiones que surgirían a lo largo del viaje. Entre estas tensiones destaca el conflicto que involucra a Miriam y a Aarón, los hermanos de Moisés. En Números 12 se informa que ambos criticaron a Moisés por haberse casado con una mujer cusita, término que muchos asocian con Séfora. Esta crítica no se limitó a la cuestión del matrimonio en sí, sino que reflejó una lucha por el poder y la influencia. Miriam y Aarón cuestionaron la exclusividad de la posición de Moisés como portavoz de Dios, argumentando que ellos también recibieron revelaciones divinas. El origen de Séfora, proveniente de un pueblo diferente, puede haber contribuido al malestar de Miriam y Aarón. En el contexto de una sociedad fuertemente basada en el linaje y la pureza étnica, el hecho de que Moisés se casara con una mujer extranjera provocó preguntas. Las normas culturales israelitas hacían hincapié en la preservación de la identidad del pueblo elegido, y el matrimonio con una mujer ajena a la comunidad podía verse como una amenaza a la pureza religiosa y cultural. El descontento de Miriam y Aarón reveló un conflicto más profundo. No se trataba solo de Séfora, sino también de la posición de Moisés como líder. La crítica a la mujer cusita era una forma de expresar descontento con la autoridad de Moisés. Cuestionar sus decisiones personales fue, en cierto modo, un intento de debilitar su liderazgo ante el pueblo. La respuesta de Dios al conflicto fue directa y severa. Llamó a Moisés, María y Aarón para que se presentaran ante él. En presencia de los tres, Dios declaró que mientras hablaba a los profetas en visiones y sueños, con Moisés hablaba cara a cara. Este anuncio reafirmó la singularidad del liderazgo de Moisés y dejó claro que su autoridad no debía ser cuestionada. Como resultado, Miriam fue castigada con lepra, una enfermedad que, en la cultura hebrea, a menudo se consideraba un signo de impureza y castigo divino. Su piel se volvió blanca como la nieve y fue sacada del campamento, necesitando la intercesión de Moisés para ser sanada. Este castigo reveló la gravedad de cuestionar la autoridad divina y expuso el error de intentar socavar la posición de Moisés. La posición de Séfora en este contexto es notable. Aunque su nombre no se menciona directamente en el episodio, su figura está en el centro del conflicto. Su presencia en el campamento simbolizó el desafío de integrar diferentes culturas dentro de un pueblo que busca preservar su identidad. Séfora no era una mujer común y corriente. Ella era parte de una familia sacerdotal de Madián y conocía las costumbres de su pueblo. Aún así, estuvo dispuesta a seguir a Moisés y aceptar los desafíos de un camino de fe en el desierto. A diferencia de otras mujeres mencionadas en las Escrituras, Séfora no se presenta como una figura pasiva. Su participación en los acontecimientos, desde la circuncisión de su hijo hasta su presencia en el campamento israelita, muestra a una mujer activa y consciente de su papel en la misión de Moisés. El enfrentamiento de Miriam y Aarón con Moisés revela, por otro lado, las tensiones familiares que surgen cuando se cruzan diferentes roles de liderazgo y autoridad. El contexto de la crítica de Miriam y Aarón a Séfora también revela cuestiones más amplias relacionadas con el liderazgo espiritual. Para muchos israelitas, el liderazgo estaba asociado con la pureza del linaje y la obediencia a las normas culturales.
El matrimonio de Moisés con una mujer ajena a esta comunidad generó malestar y se convirtió en una oportunidad para que Miriam y Aarón cuestionaran su posición. El viaje por el desierto, con todas sus dificultades, requirió unidad y obediencia. Cada miembro de la familia de Moisés tenía un papel que desempeñar. Mientras Aarón sirvió como portavoz, Miriam fue vista como una líder entre las mujeres, especialmente después del canto de victoria en el Mar Rojo. Sin embargo, el papel de Séfora no se limitó a la posición de esposa. Su decisión de circuncidar a su hijo fue una acción que aseguró la continuidad del plan divino. El conflicto que involucra a Séfora, aunque sea indirectamente, refleja la tensión entre el propósito divino y las expectativas humanas. La crítica de Miriam y Aarón expuso las diferencias de perspectiva sobre lo que significaba ser un líder elegido por Dios. Mientras Miriam y Aarón buscaban reconocimiento para sí mismos, Séfora actuó en silencio y en momentos cruciales. Cruzar el desierto no fue solo una cuestión de geografía, sino de transformación espiritual. Séfora, proveniente de una cultura diferente, participó en esta transformación. Como esposa de Moisés, su presencia trajo nuevos elementos a la comunidad israelita, mostrando que el plan divino incluía a personas de diferentes orígenes. Su fuerza, discernimiento y capacidad de acción ante el peligro la posicionaron como una mujer valiente, incluso en medio de una sociedad patriarcal. La trayectoria de Séfora revela cómo las mujeres pueden ocupar espacios de influencia en grandes misiones divinas. Ella no fue una líder formal, pero en momentos críticos, sus acciones garantizaron la seguridad de Moisés y la continuidad del propósito divino. Como mujer de un pueblo extranjero, Séfora enfrentó la resistencia de las normas culturales y aún se mantuvo firme junto a Moisés. Su relación con él simbolizó la unión de dos tradiciones, la hebrea y la madianita, cada una con sus propias costumbres, pero ambas comprometidas con la misión divina. El regreso de Séfora y sus hijos a Moisés en el desierto marcó una nueva fase en el viaje de Israel. Durante el período en el que estuvieron separados, Séfora permaneció bajo el cuidado de Jetro, su padre, mientras Moisés enfrentaba el desafío de enfrentar al faraón y sacar al pueblo de Egipto. La reunión devolvió la estabilidad familiar y reforzó la importancia de Séfora en el propósito divino. La llegada de Jetro al campamento fue más que una reunión familiar. Al observar el cansancio de Moisés, al intentar juzgar todas las causas del pueblo solo, Jetro ofreció un consejo decisivo: delegar el liderazgo en hombres de confianza. Esto le permitió a Moisés aligerar su carga y organizar mejor al pueblo. La guía de Jetro mostró la importancia de la colaboración entre culturas y el valor de escuchar los consejos del exterior. Con el regreso de Séfora, los desafíos culturales se hicieron más evidentes. Como mujer madianita entre el pueblo israelita, Séfora enfrentó prejuicios y resistencia. La crítica a Miriam y Aarón en Números 12 fue un reflejo de esta tensión. Cuestionaron el matrimonio de Moisés con una mujer cusita, término que muchos asocian con Séfora. Pero las críticas no se limitaron al matrimonio. También fue un intento de debilitar el liderazgo de Moisés, cuestionando su posición como líder exclusivo del pueblo. Dios intervino severamente. Llamó a Moisés, Miriam y Aarón al tabernáculo y declaró que mientras hablaba con otros profetas en visiones y sueños, con Moisés hablaba cara a cara. Esta declaración reafirmó la singularidad del liderazgo de Moisés y la legitimidad de sus decisiones, incluida su unión con Séfora. Como castigo, Miriam
Fue atacada con lepra y expulsada del campamento durante 7 días, lo que simbolizaba el impacto del prejuicio y la necesidad de purificación. La figura de Séfora destacó como símbolo de fuerza y resiliencia. Como hija de Jetro y esposa de Moisés, unió 2 tradiciones distintas y enfrentó con valentía las críticas de una sociedad que resistía las influencias externas. Su regreso al lado de Moisés y sus hijos, Gersón y Eliezer, reafirmó el papel fundamental que desempeñó en la preservación de la familia y el fortalecimiento del liderazgo de Moisés en el desierto. La separación de Séfora y Moisés ocurrió en un momento en que él se preparaba para enfrentar a Faraón y liberar a los israelitas. Enviar a Séfora y a sus hijos de regreso a la casa de Jetro fue una decisión estratégica. Moisés sabía que el camino sería peligroso e incierto y garantizar la seguridad de su familia era una prioridad. Sin ellos a su lado, podría concentrarse plenamente en la misión que Dios le había encomendado. Para Séfora, regresar a Madián significó más que regresar a casa. Ahora era vista como la esposa del hombre que lideraría una revolución contra Egipto. Mientras Moisés se enfrentaba al faraón, Séfora asumió la responsabilidad de criar a Gersón y Eliezer, transmitiéndoles los valores y lecciones que había aprendido junto a su marido. Mientras tanto, Moisés enfrentó el desafío de liderar a los israelitas en medio de la resistencia del faraón. Cada plaga enviada por Dios sobre Egipto intensificó la tensión entre los dos. El Nilo se convirtió en sangre, plagas de ranas, piojos, moscas, enfermedades, granizo y oscuridad cubrieron Egipto, pero el faraón siguió endureciendo su corazón. Al final, la muerte del primogénito obligó al faraón a liberar al pueblo. La liberación, sin embargo, trajo nuevos desafíos. El ejército egipcio persiguió a los israelitas hasta el Mar Rojo. Ante el peligro, Dios ordenó a Moisés que levantara su vara y el mar se abrió, permitiendo al pueblo pasar por tierra firme. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas regresaron, destruyendo los carros y los soldados. Este evento no solo garantizó la seguridad de Israel, sino que también confirmó el poder de Dios ante todos. Mientras Moisés guiaba al pueblo por el desierto, Jetro llevó a Séfora y a sus hijos de regreso para encontrarse con Moisés. Esta reunión fue más que una reunión familiar. Jetro se dio cuenta del peso que tenía Moisés al juzgar solo las causas del pueblo. Sugirió que Moisés delegara sus responsabilidades en líderes de confianza, lo que aportó mayor eficiencia y organización al campamento. Con Séfora nuevamente a su lado, Moisés encontró apoyo y estabilidad. Como mujer madianita, Séfora enfrentó el desafío de ser aceptada entre los israelitas. El episodio de Números 12, en el que Miriam y Aarón criticaron el matrimonio de Moisés con una mujer cusita, expuso este conflicto. La crítica no se refería solo al matrimonio, sino también a un intento de cuestionar la autoridad de Moisés. Dios intervino, reafirmando la singularidad de su relación con Moisés y castigando a María con la lepra. Fue sacada del campo durante 7 días, lo que obligó a toda la comunidad a esperar su restauración. Este acontecimiento reforzó la legitimidad de Séfora y demostró que no se tolerarían los prejuicios contra una mujer extranjera. Séfora no solo era la esposa de Moisés, sino una figura de apoyo silenciosa y activa. Su presencia y sus decisiones marcaron el camino de Moisés y el futuro de Israel. Junto a su esposo, jugó un papel fundamental en la preservación de la familia y el fortalecimiento del liderazgo en medio de una misión llena de desafíos y pruebas. Después de la liberación de Egipto y el cruce del Mar Rojo, el campamento israelita se estableció en el desierto, cerca del monte Sinaí. Fue durante este periodo que Jetro,
el suegro de Moisés, decidió visitar a su yerno, trayendo consigo a Séfora y sus dos hijos, Gersón y Eliezer. La noticia de la llegada de su familia llenó de emoción a Moisés. Después de tanto tiempo de separación, el reencuentro trajo alivio y renovó las fuerzas de Moisés, quien ya enfrentaba el peso de liderar una nación entera. El encuentro tuvo lugar a la sombra del monte sagrado, el mismo lugar donde Dios había hablado a Moisés a través de la zarza ardiente y donde luego recibiría las tablas de la ley. Allí, ante el pueblo, Moisés volvió a encontrar a su esposa e hijos. El abrazo de Séfora simbolizó el encuentro entre dos mundos, la misión divina y los lazos familiares. Fue un momento de renovación no solo para Moisés, sino para todos los que presenciaron la escena. La presencia de Jetro trajo más que la reunión familiar. Al observar el paso agotador de Moisés, Jetro se dio cuenta de que él era el único que asumía la responsabilidad de juzgar todas las causas del pueblo. Durante todo el día, Moisés escuchó casos y resolvió conflictos, lo que lo dejó abrumado. Jetro, en su sabiduría, sugirió que Moisés nombrara líderes confiables para juzgar asuntos menores y que solo se le presentaran los casos más complejos. Moisés aceptó el consejo e implementó un sistema de liderazgo descentralizado, eligiendo hombres capaces para liderar grupos de 1,150 y 10 personas. Esta decisión trajo orden y eficiencia al campamento, lo que le permitió a Moisés concentrarse en asuntos más importantes. La presencia de Séfora y sus hijos en este momento crucial reforzó el sentimiento de estabilidad y equilibrio en la vida de Moisés. Mientras se estructuraba el campamento, Séfora enfrentó sus propios desafíos. Como mujer madianita, su posición entre los israelitas no siempre fue bien recibida. Aunque era la esposa de Moisés, era vista como una extranjera. Adaptarse a esta nueva realidad requirió fortaleza y resiliencia. Aunque no tuvo un liderazgo formal, Séfora influyó en la vida de Moisés y sus hijos, asegurándose de que preservaran tanto las tradiciones hebreas como las lecciones aprendidas en Madián. La experiencia de Séfora reflejó el desafío que enfrentaron muchas mujeres en posiciones de apoyo, pero que desempeñaron roles indispensables en el fortalecimiento de las estructuras familiares y sociales. Su presencia fue un recordatorio de que el propósito de Dios se cumplió no solo a través de líderes visibles, sino también a través de aquellos que apoyaron y sostuvieron a esos líderes. Gersón y Eliezer también jugaron un papel importante en este contexto. Sus nombres reflejaban el significado de las experiencias de Moisés. Gershom, cuyo nombre significa extranjero en tierra extranjera, era un recordatorio vivo de la vida de Moisés en Madián, mientras que Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, simbolizaba el reconocimiento de que Dios protegió a Moisés durante su viaje. Estos dos niños, criados bajo la influencia de Séfora y Jetro, portaban la herencia de dos culturas, la hebrea y la madianita. La relación entre Moisés y Séfora simbolizaba más que una unión familiar. Representaban la fusión de dos tradiciones culturales que se unieron para cumplir el propósito divino. Séfora jugó un papel de apoyo clave, pero no pasivamente. Su valentía quedó demostrada previamente en el episodio de la circuncisión de su hijo, cuando tomó la iniciativa de salvar la vida de Moisés. Ahora, al regresar al campamento, continuó influyendo en la misión de Moisés, incluso en silencio. Una vez establecido el campamento, la gente enfrentó nuevos desafíos. Las quejas sobre el hambre, la sed y el cansancio del viaje se hicieron comunes. Moisés, ahora fortalecido por el apoyo de Séfora y la organización sugerida por Jetro, pudo afrontar estas dificultades con mayor firmeza. Cada decisión tomada tuvo un impacto en la supervivencia y la unidad del pueblo.
En el monte Sinaí, Dios reveló a Moisés los 10 mandamientos, el código de leyes que guiaría la vida de los israelitas. Durante este período, Moisés pasó 40 días y 40 noches en la cima de la montaña, mientras el pueblo esperaba ansiosamente su regreso. Este momento de espera generó una nueva crisis. Los israelitas, impacientes, decidieron construir un becerro de oro, un ídolo que representaría a la deidad que creían que había perdido contacto. Si estás disfrutando esta historia y quieres ayudarnos a seguir trayendo más contenido como este, deja tus supergracias. Con tu apoyo podemos producir nuevas historias bíblicas llenas de enseñanza e inspiración. Cada contribución marca la diferencia y nos ayuda a llegar a más personas con estos mensajes de fe y valentía. La revuelta de los israelitas reveló la fragilidad espiritual de una nación que, a pesar de haber presenciado los milagros en Egipto y el cruce del Mar Rojo, todavía luchaba contra la inseguridad y la duda. Cuando Moisés bajó del monte y vio al pueblo adorando al becerro de oro, se indignó y violó las tablas de la ley. Este evento marcó un momento crítico en el liderazgo de Moisés. La posición de Séfora, aunque no se mencione en este episodio, puede verse como un símbolo de estabilidad. Mientras el pueblo se rebelaba, ella permaneció firme al lado de Moisés, acompañando a sus hijos y ayudando a preservar la integridad de la familia. La relación de Séfora con sus hijos también tuvo un significado importante, pues serían herederos no solo de Moisés, sino también de Jetro y de toda la herencia espiritual que ambos habían acumulado. El consejo de Jetro, el regreso de Séfora y el reencuentro de Moisés con sus hijos trajeron un equilibrio que afectó el liderazgo en el campamento. A partir de entonces, Moisés pudo delegar tareas y concentrarse en los aspectos más importantes de su misión. Sípora, a su vez, permaneció presente como una mujer que, incluso en silencio, apoyó, guió y cuidó a la familia. Este período del viaje mostró la importancia de las asociaciones familiares en misiones divinas. El liderazgo de Moisés no fue el resultado de un esfuerzo aislado. Zipora y Jetro fueron instrumentales en momentos cruciales, asegurando que Moisés no enfrentara el peso de la misión solo. La fuerza y la sabiduría de Zipora ayudaron a Moisés a concentrarse en lo que era más importante: guiar a las personas hacia la tierra prometida. Si esta historia tocó tu corazón y quieres continuar explorando el poder de la fe, el coraje y el propósito, suscríbete a nuestro canal ahora. Aquí, cada episodio trae lecciones que fortalecen el alma e inspiran el espíritu. Únete a nosotros y no te pierdas las próximas historias que podrían cambiar tu vida.